Bienvenidos una vez más a tu canal El Lector Agradecido. Sí, seguimos en este marco natural, el Jardín Botánico de San Diego, en el Gran Valencia, un lugar que vale la pena cuidar, en ese respeto que debemos tener por la naturaleza. Y bueno, en este marco, donde ya hemos hablado del haiku de origen japonés y sus tentativas hacia lenguas occidentales como el inglés y el español, el castellano, porque español también son otras lenguas como el gallego, el valenciano, etc. Hablábamos entonces de un género literario que en su brevedad logra, sin embargo, alcanzar gran significación, un impacto en el otro, en el lector, que implica múltiples significados, sobre todo porque el poeta trata de expresar, trata de transmitir una experiencia que muchas veces las palabras no bastan, pero a veces se logra. La poesía se logra abrir paso a través de las palabras precisas. Bueno, hoy yo quiero hablarles del cuento breve, en ese preámbulo que nos ha marcado el haiku, con la brevedad sumamente expresiva. Yo quiero hablarles del cuento breve, que es uno de mis grandes motivaciones literarias, porque precisamente en el cuento breve la economía de recursos es esencial. O sea, el cuento, volviendo al gran Cortázar, donde hacía el paralelismo entre el boxeo y la literatura y decía que el cuento tiene que ganar por nocaut porque el cuento no tiene tiempo para perder el tiempo, como si lo puede hacer la novela, que va sumando sus efectos en el lector poco a poco. Por eso podemos tomar una novela y dejarla para el día siguiente, que nos leemos un capítulo hoy, otro mañana, pero con el cuento no debe ser así, y mucho menos con el cuento breve, el cuento brevísimo. Los llevo a un posible cuento de estos tiempos, como son esos de Twitter, esos que manejen los 140 caracteres de Twitter, necesarios para escribir un Twitter y no pasarte de allí. Y que con esos 140 caracteres escribas un microcuento sumamente expresivo, válido, como podría ser, guardando las distancias, pero también el haiku. Quiero leerles, no un cuento no tan breve, pero breve también, y cuáles son las múltiples significaciones que hay en este cuento, para que nos demos cuenta de la economía de medios, de que el cuento no tiene tiempo para perder el tiempo, y cómo el autor, que en este caso es un autor anónimo, habla también de una experiencia venida de Japón, de dos sacerdotes budistas, vagabundos, que van transitando, y los que le pasó en ese tránsito. Les voy a leer el cuento. Sigo con este libro maravilloso que me encontré un día entre los días, un libro de literatura para estudiantes norteamericanos, y que sin embargo es un libro que es un reto en sí mismo para cualquier lector de literatura. Bien, el cuento que les quiero leer habla de dos sacerdotes budistas. Alguna vez lo leí en castellano, y el título era Por un camino enlodado, por un camino lodoso. Les leo. Tanzan y Ekido una vez iban caminando por un camino enlodado. Una lluvia pesada estaba cayendo. Al doblar de una esquina, se encontraron con una hermosa muchacha vestida con un kimono de seda. Un kimono de seda y zancos, ¿no? Incapaz de cruzar aquel camino. Vamos, muchacha, le dijo Tanzan enseguida. La levantó en sus brazos y la llevó al otro lado del camino. Ekido no habló de nuevo hasta la noche, cuando ambos llegaron a un templo para viajeros. Entonces no pudo contenerse más y dijo: nosotros los monjes no podemos acercarnos a las mujeres. Le dijo él a Tanzan, especialmente no a las jóvenes y hermosas. Es peligroso. ¿Por qué hiciste eso? Tanzan responde, yo dejé a esa muchacha ya. Tú como que todavía sigues cargando con ella. Imagínense ese cuento. Ahí termina. Este es un cuento asociado con la filosofía Zen. De hecho,
forma parte de tantos textos de texto zen que buscan la iluminación. Fíjense ustedes, estos son dos, hablando de como artefactos literarios, volviendo a estos dos grandes maestros, Cortázar y García Márquez, que hablan de un cuento bien logrado como un artefacto literario. Si es un artefacto, tú lo puedes desarmar. Y ahí voy a la lectura con destornillador, que nos recomendaba, o de la que hablaba el maestro García Márquez. Sobre todo les recomiendo que lean El olor de la guayaba, que es una serie de una conversa amena con su gran amigo de la vida, Plinio Apolinario Mendoza, y donde él revela tantos secretos que para nosotros, los que nos interesa la literatura y la escritura, son relevantes. En algún momento habla de eso de leer con destornillador. Pues bien, tratemos de desarmar este precioso artefacto literario que es este cuento que se llama Un camino lodoso, cuyo origen es precisamente una experiencia zen muy parecida a la del haiku. Son dos sacerdotes, dos hombres que se supone que deben ser célibes, que no deben acercarse a las mujeres. Yo me imagino que Tanzan es por su manera bonachona, es un hombre gordo, y que Kido es un poco más flaco. Entonces, van por un camino lodoso y uno siente ya que en ese transitar va a pasar algo, en ese día lluvioso, una lluvia pesada, intensa. Pues bien, ¿qué pasa? Al doblar de un camino se encuentran con una muchacha hermosa, vestida con un kimono de seda y calzando zancos de madera. Así, ante el camino lodoso y no sabiendo cómo atravesar porque se va a ensuciar aquel hermoso traje. Pues bien, viene Tanzan y le dice, vamos muchacha, la toma entre sus brazos, la pasó. Y el otro nos dice, el narrador, hábilmente nos dice, Equido no dijo más nada hasta la noche. No dijo más nada. Ese silencio ya nos revela algo. Allá hay un dato que no podemos perder de vista. Y efectivamente, cuando llegan a esos templos de viajeros donde pasan la noche estos mendicantes, estos sacerdotes que van de pueblo en pueblo, el hombre no puede resistir más y le dice, mira, nosotros los monjes no podemos acercarnos a las mujeres hermosas, eso es peligroso, ¿por qué tú hiciste eso? Y el otro entonces viene y le responde esto que se entiende que es la revelación de este cuento. Mira, yo dejé a aquella muchacha ya, o sea, ya a mí, ya la dejé y se me olvidó, pero tú como que te la trajiste en el hombro, en el alma. Ahora bien, fíjense ustedes cómo esto que hoy nos tiene aquí en este hermoso parque, el Jardín Botánico de San Diego, nos ha convocado algo que sucedió hace unos cuantos siglos en un camino lodoso japonés. Hoy nos concita aquí porque es un ejemplo de excelente literatura. Tiene un referente, tiene una vinculación con lo espiritual. El hecho de que esto forma parte de la filosofía zen y es tomado como un ejemplo para alcanzar esa torre. Muchos han alcanzado con lecturas como esta la iluminación después de años y años y años. No puedo. Entonces lo que les quiero decir es que un cuento como este, en un cuento como este hay una economía de medios. Aquí no hay tiempo para que nos den datos de quién es Equido, de quién es Tanzan, no. Nosotros debemos suponerlo por cómo actúan los unos. Uno es abierto, desembarazado, sin complejo. Y bueno, toma aquella muchacha que nos la imaginamos muy hermosa, la pasa, que necesita un favor, la pasa uno al lado del otro y ya. El otro, en su silencio, nos revela también una personalidad. Y el escritor de este breve relato, con esas dos imágenes muy poderosas, ya nos ubica en dos maneras de ser. Ellos ante esa tentación, ante esa muchacha hermosa. Entonces, en ese silencio del uno, va a pasar algo. En esa contención del uno, va a pasar algo. Y en la respuesta tajante, no necesita decir más, no necesita que haya moraleja, porque la tenemos allí. Y además se nos queda. Es muy poderoso eso. Pues bien, fíjense ustedes un cuento. Cuando nos piden un cuento, ahora esto, lo de las redes sociales, lo de Twitter, ha proliferado. Un microcuento que no pase de 140 caracteres. En 140 caracteres, ustedes que con toda seguridad han escrito por lo menos un Twitter o miles de Twitter, saben lo exigente que es eso, como tal, para enviar un mensaje, para transmitir una inquietud como noticia. Pero ahora imagínense ustedes con la exigencia de que eso sea un cuento, que tenga un principio, un medio, un final, y sobre todo un final que sea impactante, asombroso, inolvidable, como este final de este cuento de origen japonés asociado a la filosofía zen llamado Un camino lodoso. Imagínense ustedes eso. Si aquí, en este cuento, donde los protagonistas son Tanzan, Equido y la bella
muchacha en kimono de seda, que tampoco es gratuito ese detalle, porque la seda, ¿no? Ese dicho árabe que dice que la seda se inventó para que la mujer siga desnuda aunque esté vestida. Imagínense ustedes las implicaciones que tiene eso. Pues bien, si aquí hay una economía de medios, si aquí los datos son relevantes, y recuerden que precisamente en el cuento, todo dato que se aporte, diálogo, descripción, narración, debe hacer avanzar el cuento. Imagínense cuánto debe ser de relevante en un texto de 140 caracteres, cuán importante es no hablar de más, que todo haga avanzar el cuento, la historia, el impacto, que se cree la atmósfera. Entonces, ¿qué quería compartir con ustedes hoy viniendo del haiku y esa exigencia de 14 sílabas que no pueden ser audiovisuales, como sí lo son en su origen japonés? ¿Cómo lograr que ese breve poema exprese tanto en 3 breves versos? ¿Cómo lograr entonces que un breve Twitter de 140 caracteres sea igualmente atractivo, impactante, lleno de significación? Por ejemplo, un Twitter podría ser esto, y esto es una fábula de Esopo, el gran fabulista griego, y con esto concluyo. A propósito de las hembras de los animales del bosque, que estaban hablando entre ellas y se decían, imagínate, lo diciendo con muchas palabras, pero era así. Las hembras de los animales del bosque estaban hablando acerca de cuántas crías tenían ellas en cada parto. Entonces una decía, yo tanto, tanto. Entonces la zorra dice, vamos a preguntarle a la leona, a ver cuántas ellas tienen. Entonces la zorra le dice, mira, ¿cuántas crías tienes tú en cada parto? Y la leona dice, 1, pero es un león. Así de simple. Entonces, por supuesto, ahí ya sabemos nosotros que la moraleja es que más vale la calidad que la cantidad. Pero eso es así de simple. Una zorra le pregunta a la leona, ¿cuántas crías tienes tú en un parto? Y ella responde, 1, pero es un león. Pues bien, recuerden que entonces en esto de lo moderno que es narrar a través de un microcuento del tamaño de Twitter, la economía de medios es esencial. Los cuentos, un cuento breve no tiene tiempo para perder el tiempo. Nos seguimos viendo por aquí, por tu canal, El Lector Agradecido.